exaltamos, a Él adoramos, a Él servimos. Le invito a que se ponga de pie, por favor. Vamos a la palabra de Dios, hermanos. Gracias a Dios que nos permite abrir su bendita palabra. Vamos a Mateo capítulo 5, hermanos, versos 1 y 2. ¿Lo tienen, hermano? Vamos a leerlos juntos, por favor. Esta es la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Señor, gracias por tu bondad, Señor, por tu provisión. Gracias por que nos permite, Señor, iniciar con este estudio, Señor, del que podemos afirmar, Padre, que será una bendición, y lo hacemos con toda convicción, Señor. Tenemos esa convicción por una razón, Señor, es tu palabra, Señor, la que va a ser expuesta. Seremos expuestos a tu verdad, a tu enseñanza. Señor, mi ruego es que no vengamos con la actitud de escuchar una secuencia de enseñanzas, sino con una actitud de discípulos que desean ser bendecidos por su Maestro y por su Salvador. Aquí estamos, Señor, con ese corazón dispuesto. Habla en nuestra vida, por favor. Y pedimos que tu Espíritu haga todo esto posible en nuestras vidas, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Hoy iniciamos este estudio, hermanos. He enseñado el Sermón del Monte en distintas porciones, pero no como ahora, hermanos. Y yo sé que va a ser un tiempo en el que el Señor nos va a hablar, nos va a transformar. El Sermón del Monte, hermanos, o el Sermón de la montaña o llanura, se debería conocer, fue predicado, hermanos, por el mejor predicador que ha existido y que habrá jamás. Es Jesucristo, hermanos, el que enseñó esto, nuestro Salvador, a quien adorábamos. Este sermón, hermanos, del monte ha sido mencionado en alguna porción por mucha gente. Desde políticos, desde artistas, desde personas famosas, desde hombres de la literatura, etcétera, etcétera. Han mencionado alguna porción de este sermón. No me refiero a que lo hayan hecho correctamente, generalmente lo sacan de contexto, pero lo mencionan. Aún el mundo sabe que el Señor Jesús predicó y enseñó algunas cosas muy importantes ahí. La mención que hace Mateo 5:1, como lo leímos, hermanos, de que el sermón fue dado en un monte, y la versión o la mención que hace Lucas en texto paralelo de las bienaventuranzas en Lucas 6:17, se afirma que en Lucas que fue en un lugar llano. Estas diferencias, se fue en un lugar llano o en un monte, hermano, para algunos expositores les lleva a sentar dos cosas o dos predicaciones distintas, o que se elaboró, esto fue expresado por Jesús en dos lugares distintos. Sin embargo, la misma escritura nos lleva a considerar, hermanos, que evidentemente se trata de un lugar y de un monte. La traducción en el literal, en el griego, de Lucas 6:17, vamos ahí, por favor, Lucas 10:17, nos dice: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar, ¿qué, hermanos? Llano.
hablando de si es un monte o si es un llano. ¿Por qué en Mateo se menciona de una manera y en Lucas de otra manera? La versión original de esta porción que leí, hermanos, en el griego original es: y bajando con ellos se detuvo en un lugar anivelado. Es decir, hermanos, ellos descendían de un monte y se detuvieron en una llanura, en un lugar nivelado. Ahí el Señor decidió enseñar. En el Sermón del Monte o la llanura, hermanos, el Señor da instrucciones acerca de la justicia y el andar correcto de todos los que van a estar en el reino, o todos aquellos que pertenecen al reino. En otras palabras, este sermón es para los nacidos del Espíritu Santo. El nacido del Espíritu Santo puede vivir como Dios va a enseñarnos desde el capítulo 5, 6 y 7, que abarca todo el Sermón del Monte. Todo lo que va a enseñar el Señor Jesucristo ahí es para aquellos que han nacido de nuevo. No quiere decir, hermanos, que no haya una audiencia que si no es nacido no escuche o no deba escuchar. Claro que sí. Claro que necesitan escuchar cómo vive alguien que pertenece al reino de Dios. El Sermón del Monte no se trata, hermanos, de una exigencia, escuche bien. No es tal como un mandato, como en el monte Sinaí, que fue, Dios dijo, esto es lo que quiero que vivan, y vivan de esta manera. No es en ese sentido, sino que es la descripción, el Sermón del Monte es la descripción que hace Cristo de aquellos que son aptos para el reino de Dios. Es decir, hermano, es la forma de vida y el actuar que el Señor espera de quien cree. De todos nosotros, de sus hijos, de sus discípulos. Y lo espera así en obediencia a su Señor. Estas enseñanzas maravillosas, hermano, para aquel tiempo fueron una avalancha, fueron una explosión de contradicciones por los conceptos que esos hombres tenían en aquel tiempo. Esto vino a revolucionar, hermano, las enseñanzas de los hombres de aquel tiempo, hermanos. Las enseñanzas que había en el mundo. Y siguen habiendo ahora esas enseñanzas. También en nuestro tiempo esto es una explosión de contradicciones a la manera en la que piensa el mundo hoy en día, hermano. Hoy sigue siendo contradictorio. Hoy sigue siendo una locura lo que el Señor enseñó en su momento, hermanos. Porque va en contra de los principios del mundo, de nuestra época. Cristo habla, por ejemplo, aquellos que son de limpio corazón, ¿no es cierto? Y lo habló a un pueblo que hacía mucho más énfasis en la limpieza del cuerpo, en lo externo, que en lo del corazón. Hoy es lo mismo. A las personas les importa más lo externo que su alimentación del alma, la alimentación interna. Les importa más, hermanos, las cosas que realizan para su cuerpo, que decir voy a orar, que decir voy a tomar la Biblia porque quiero que Dios me hable y me edifique. Decir, por ejemplo, hermanos, que los que lloran son bienaventurados, pues es algo que contradice lo que corrientemente el mundo piensa, ¿no? ¿Cómo que el que llora es bienaventurado? Aquel que llora es generalmente porque tiene una pena o porque está sufriendo. El Señor enseña esto. El mundo, hermano, odia a sus enemigos. ¿Qué nos dice el Señor? Ámalos. Por eso digo, era una bomba de contradicción para los pensamientos de las personas en aquella época. Hoy usted dígale a alguien que no está en Cristo, oye, ama al que te ofendió.
Ama al que te hizo llorar, tal vez te afligió tanto. Ámalo. ¿Qué le van a decir? Pues que estamos mal, que no estamos en nuestros cabales. El mundo, hermano, en el mundo se busca la exhibición de la religiosidad hoy en día, ¿no es cierto? Hoy las personas dentro de las iglesias quieren ser vistos, digo, en términos generales, ¿sí? No todas las personas, pero muchos buscan el ser vistos. El decir, ay, yo leo, yo esto, yo me sé estas doctrinas, quieren ser vistos. El Señor enseña a ser de un perfil bajo, hermano. Hoy el mundo exhibe sus logros, ¿no es cierto? Sus logros. El Señor nos dice, lo decía Pablo, sus logros que eran para él, hermanos, los tenía por basura. Qué contradictorio al pensamiento humano hoy en día. La gente hoy, hermano, el ser humano sin Cristo quiere hacer tesoros en la tierra y buscan la manera de hacerlo y luchan por ello, dejan su vida por tener posesiones. La enseñanza de Cristo nos insta a que se hagan tesoros ¿en dónde, hermano? En el cielo. Las normas y parámetros de Dios, hermano, van en contra de las normas y de los parámetros del mundo. Usted en esta tierra y todo creyente y un servidor estamos llamados a vivir como en contra de cómo vive el mundo. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Con qué nos vamos a topar? Recuerde que estamos en un estudio. ¿Es fácil, hermanos? Con rechazo. ¿Con qué más nos encontramos, hermano? En la vida del creyente y en medio de un mundo que no vive con estos parámetros, que no vive para agradar a Dios. ¿Con qué nos encontramos, hermanos? Con ser criticados, con perversión. ¿Digo perversión? También perversión y la percepción de las cosas. Hermano, nos encontramos con la mentira, nos encontramos con el engaño, nos encontramos y tenemos que decirle no al adulterio. ¿Sí sabe eso? Eso es diario, hermano. Bueno, en el caminar cristiano le tenemos que decir no al adulterio. A la burla, no pasa nada, o sea, bienaventurado cuando por tu causa seamos vituperados, cuando sea mintiendo. ¿A qué más nos encontramos, hermanos? A la corrupción, al engaño, al robo, a la blasfemia. Mire, este mundo empuja nuestra vida para que nos comportemos como se comporta alguien que no conoce a Dios. Eso es lo que yo quiero darle a entender. Este mundo todos los días nos empuja a ello. Le para a alguien por pararlo y decir, oiga, pero se pasó al alto, no me lo pasé. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a salir de ese predicamento? ¿Cómo sale el mundo? ¿Cómo sale un creyente, hermano? Son cosas muy diferentes. La forma de vida, lo que el Señor nos enseña, cómo vive alguien que le conoce, comparado a lo que como quiere el mundo y el maligno que alguien viva. Ahora, surge una pregunta, hermanos. ¿Quién puede vivir cumpliendo los parámetros de Dios? ¿O quién puede vivir esforzándose por cumplir los parámetros de Dios? Sin la ayuda de Dios. Sin la ayuda de Dios nadie puede. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Que no podemos, estamos en un cuerpo de pecado. Sin la ayuda de Dios y sin morar el Espíritu de Dios en una persona no se puede, hermanos. No se puede, es imposible. Y hará intentos de salir de su condición de mentiroso, de pecador, de blasfemo, de lo que sea, de ladrón. Hará intentos, pero sigue en pecado. Y su condición sigue siendo la misma mientras no venga Cristo en arrepentimiento y fe.
Un muerto no puede llevar una vida espiritual. Cuando de este árbol te atrevas a comer, ciertamente ¿qué? Morirás. Y murieron físicamente y espiritualmente. Tanto que fueron rechazados, pero ese pecado fue pecado a toda la raza humana. Los discípulos pueden, hermano. Y es aquí, es la base, hermano, de algo muy, muy importante que debemos entender. Las personas que intentan interpretar el sermón del monte como una regla, hermano, escuche bien, para una regla de conducta para todas las personas en todos los lugares, están olvidando que el Señor Jesús estaba dirigiendo a sus discípulos. Repito esto, quien intente interpretar que el sermón del monte se está dirigiendo a toda persona, no importando su condición y en todo lugar, está errando, está olvidando el contexto de a quién fue predicado este sermón o para quién iba dirigido, aunque lo escucharon muchas personas. Esto va dirigido a creyentes, hermano, a discípulos, a personas regeneradas por el Espíritu de Dios. ¿Se acuerda de Nicodemo? Ahí el Señor le explica, ¿verdad?, cómo era nacer de nuevo, porque le habla de la labor que hacía el Espíritu Santo, algo misterioso, pero sabemos que existe, porque esa obra ha sido en nosotros, hermanos, como sus hijos. De tal manera que solo aquellos que han nacido de nuevo, en quienes mora el Espíritu Santo, cuentan, hermanos, con el poder, escuche bien, con el poder y además el entendimiento que Dios nos ha dado para primero entender y luego vivir de acuerdo con estas enseñanzas espirituales. Lo digo de otra manera. El Señor ha capacitado a todos sus hijos para entender y vivir como Dios desea. No todos entienden cómo Dios desea que vivamos. Y hay quien pudiera llegar a entender, pero no puede vivir, porque no mora el Espíritu Santo. Hay quien sabe que la Biblia es algo correcto y la leen, pero no todos viven la Escritura. Hay personas que no pueden faltar a la iglesia o a su iglesia local y son asiduos asistentes, pero no viven la palabra de Dios. De tal manera que exigir a alguien, hermanos, que no tiene el Espíritu de Dios, el cumplimiento de lo que el Señor Jesús va a enseñar en el Sermón del Monte, es algo absurdo. El pedir que alguien que no ha nacido de nuevo viva de la manera en que Jesús va a enseñar es algo absurdo, hermano. Pues trata de algo que se demanda de los ciudadanos del reino, no de los que están fuera del reino. Vamos al contexto histórico, hermano. Esta es solo la introducción. Hoy vamos a introducirnos un poco en todo esto, hermanos. El consenso, digamos, académico, hermano, general es de que Mateo se escribió en una ciudad de Israel en los años 80 y 90 después de Cristo. Las personas vivían en ese momento, usted recuerda, bajo el dominio político del imperio y la cultura romana. Vivían en medio de oficiales romanos, soldados romanos, edificios romanos, templos y dioses con D chica y diosas del imperio romano, estatuas de emperadores, monedas, incluso con imágenes y palabras, hermano. Hay algo que me llamó la atención, hermano. Hay una inscripción, o hubo una inscripción en una moneda de aquel tiempo, hermano, que decía en griego, Judea capta, que significa Judea capturada. Así había una moneda en aquel tiempo.
mostrando la cautividad o el gobierno aplastante que había en cierto sentido sobre el pueblo judío al vivir bajo el imperio de Roma. Por otra parte, hermanos, mucho se ha escrito acerca de este sermón. Muchas malas interpretaciones también, muchas malas interpretaciones. Algunos han llegado a enseñar que el Sermón del Monte describe las características del reino, de lo que va a ocurrir cuando el Señor venga. Pero sabemos, hermanos, que tiene una aplicación práctica ya en nuestra vida. Esto no es para un reino milenial, esto es para vivirlo ya, hermano, desde que es escuchado. Eso de decir que no es para hoy es un error. Dios desea que vivamos de la manera en que vamos a ir aprendiendo en cada enseñanza en este sermón. Otros lo ven, hermanos, como un manual técnico para una vida mejor. Mira, si tú de las enseñanzas del sermón vas llevando por obra esto, pues vas a tener una mejor vida. No es el punto, hermanos. Jesús no enseñó esto para ello. Vive así para que tengas una mejor vida. Ojo, ya lo mencioné. Este sermón lo escribió el Señor, lo enseñó Cristo Jesús para decir, así vive alguien que está en Cristo. Así vive alguien que forma parte del reino del cielo. No para que logren algo con su manera de vivir. Así vive ya quien dice ser creyente. Ese es el punto, hermanos, importante aquí. Realmente, hermanos, si pudiéramos resumir cuál es el punto principal o el enfoque principal del sermón del monte, es el reino de Dios. El reino de Dios y cómo viven aquellos que pertenecen a ese reino. Tiene que ver entonces, como usted lo entiende, hermanos, con la forma de vida de los creyentes verdaderos, de cómo Dios espera que nos comportemos usted y yo, aquellos que le conocemos en verdad. El Sermón del Monte, hermanos, describe cómo viven aquellos que están y estarán en el reino de Dios. ¿Por qué dije aquellos que están y estarán? ¿Alguien tiene idea? Con los que van a llegar. Algunos llegarán, pero nosotros estamos o no en el reino. Nosotros pertenecemos a un reino, amados. Ya desde el momento en que el Señor nos ha rescatado, formamos parte de ese reino, porque tenemos un rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él le pertenecemos, formamos parte ya de ese reino que va a tener su plenitud cuando en un futuro, hermanos, no muy lejano, estemos con Él para siempre, en la eternidad. Formamos parte de ese reino ya. El reino de Dios, cuando vino el Señor, de sus primeras palabras en esta tierra, dijo, el reino de Dios, ¿qué? Se ha acercado. Pertenecemos a ese reino. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, quien dirige nuestra vida. Entonces, hermanos, para dejar muy claro esto, en otras palabras, Jesús no está diciendo, si cumples con estas características, podrás estar en el reino de los cielos. No. Jesús con el Sermón del Monte está diciendo, así viven los que pertenecen al reino de los cielos. Así viven aquellos que han nacido de nuevo. Así viven aquellos que han entregado su vida verdaderamente a Cristo. Así viven aquellos que le pertenecen, que son sus discípulos. Así viven, es lo que va a enseñar. Por esta razón es que quien utiliza el Sermón del Monte para moralizar a las personas, hermanos, para que sean mejores moralmente, no está entendiendo el propósito por el cual Jesús enseñó este sermón. No lo estaría entendiendo. El Sermón del Monte describe, hermanos, una forma de ser y de vivir de aquellos que forman parte del reino de Dios.
hago una pregunta. ¿Qué podemos esperar, hermanos, hermanas, entonces, al ser expuestos a la forma en la que viven los que pertenecen al reino de Dios? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué propósito usted cree que tiene el Señor al recordarnos lo que vamos a recordar? ¿De qué nos sirve saber cómo el Señor va a explicar que vive alguien que le pertenece a Él? Pues nos va a ayudar a santificarnos. Nos lleva a decir, ay, a ver, en esta área, porque vamos a tocar temas, hermanos, del amor a Dios, pero también el amor a nuestros semejantes. ¿Cómo estoy en el amor a mi prójimo? Tú dices, Señor, que el que vive en el reino ya y le pertenece a Él vive de esta manera, amando incluso a sus enemigos. Señor, perdóname, yo no estoy viviendo así, he errado, me falta a lo mejor pedirle perdón a un familiar, a un amigo, a un vecino, a alguien de la iglesia. Eso nos lleva a santificarnos, hermanos. A examinarnos a nosotros, porque regularmente lo que hacemos es que, tal persona no es que vive así, no, es para nosotros, examinarnos a nosotros. Exactamente, muy bien, hermana. Tenemos esa tendencia, la naturaleza humana tiene a señalar a alguien más sus errores antes de ver por los nuestros, ¿sí o no, hermano? Mira, la palabra está escribiendo a tal hermanito, a tal familiar. No. Preguntémonos nosotros primero qué nos está hablando a nuestra propia vida. Porque es los que estamos presentes. Exactamente. Hermana, cuando estamos aquí o que estamos frente a la Escritura en casa, estamos como si estuviéramos sentados a los pies de nuestro Maestro y Salvador. ¿No es cierto, hermanos? Que queremos y anhelamos escuchar su palabra para seguir siendo transformados. Para eso se requiere venir en humildad. Señor, háblame, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy, Señor? ¿Cómo está mi vida? Quiero glorificarte, quiero honrarte, quiero alabar y bendecir tu nombre con mi manera de vivir, porque algunos de labios, ¿qué? A su corazón está descontento. Yo no quiero ser de esos. Oramos, ¿no? Señor, yo no quiero actuar así, yo no quiero que de mis labios o de mi conducta, solo por asistir a tu iglesia y no vivir. ¿Cuánta gente en la iglesia llega son 2, 3 horas de santidad o santificación, y saliendo viven como quieren? ¿Acaso Cristo no sabrá eso, hermanos? Lo sabe de usted, de mí, cómo vivimos. No estoy diciendo que así nos desempeñemos todos, pero sí, quien vive así debe estar consciente de ello. Dios no desea que vivamos así, hermanos. Dios desea que nosotros seamos un remanente aquí, hermano, en donde nos tocó, aquí en Acapulco, hermano, que seamos esa luz y esa sal en esta tierra, hermanos. Eso podemos esperar, ser confrontados, analizar nuestra vida, con toda sinceridad, analizar cómo está nuestra vida. El Señor, hermanos, nos va a mostrar la única manera para vivir como el Señor lo enseña en este sermón. El Señor nos va a mostrar, nos va a enseñar o nos va a llevar a recordar cuál es la única manera de poder vivir como Él lo desea. Entre otras muchas cosas más vamos a aprender. ¿Cuál es esa única manera en la que alguien puede llevar una vida esforzada por el Espíritu de Dios, ayudada por el Espíritu y su palabra para vivir como Dios desea? Es aquella persona que ha sido alcanzada por la gracia de Dios. ¿Quién es una persona alcanzada por su gracia, hermanos?
Lo cantábamos hace un momento. O que tu gracia vino a mí. Eso es salvación. La salvación verdadera, hermanos. Eso también lo vamos a aprender o a recordar. Es la única forma de que alguien puede vivir como Dios va a enseñarnos, solo por gracia, por la gracia de Dios. Esto nos lleva a entender también algo muy importante, hermanos. Nos va a recordar el Señor, con todo lo que vamos a ver, la incapacidad de alguien incrédulo. La incapacidad total del incrédulo a poder vivir como el Señor enseña que debe vivir alguien que le pertenece a su reino. Hay una incapacidad total, la que teníamos hace un momento. No podíamos, éramos muertos, hermanos. ¿Qué alabanza había para Dios, hermano? Ninguna alabanza. Hoy de nuestro corazón agradecemos todas sus bondades, ¿no es cierto, hermanos? Y aún por las pruebas que nos han fortalecido, que nos han llevado a madurar. Esto también deja al descubierto algo, hermanos. La gran necesidad de la gracia de Dios para muchas personas. Hay una gran necesidad, hermanos, así como nuestra familia, nuestros familiares, aquellos que todavía no están en Cristo. Entonces, hermanos, pues adentrémonos ya. ¿Qué le parece? Adentrémonos en este extraordinario sermón que muy probablemente fue enseñado en un monte cercano al mar de Galilea. Dice Mateo 5:1. Viendo la multitud, subió al monte y ¿qué hizo, hermano? Y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Cuál multitud, hermanos? Que buscaba sanidad. Así es, mucha gente lo seguía. Una de las reglas de la hermenéutica es hacerse preguntas. Muchas preguntas. Recuerdo que en el discipulado, la primera vez que lo tomaron, ¿cuántos ya tomaron la primera vez usted, hermano? Dejé una tarea de, creo que ¿cuántas preguntas le hicieran a un versículo, a un texto? Como 60, creo. Hágales, pero ¿cómo tantas? Las que pueda. Y encuentre respuestas con la propia Biblia. Entonces, hermano, ¿cuál multitud? Vamos al contexto, hermano. La Biblia se interpreta a sí misma. Ahí están las respuestas. Veamos el contexto, hermano. Vamos a leer Mateo 4:23, por favor. Recuerde que estamos en el capítulo 5. Vamos unos versos antes para saber un poquito cómo estaba la situación en ese momento, ¿no? Lo tiene Jesús, hermano, predicaba a grandes multitudes. Mateo 4:23. ¿Alguien lo puede leer fuerte, hermanos? Y claro, recuerda que estamos en un estudio. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Verso 24 y 25, por favor, hermano. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Gracias, así es la palabra, hermanos. Era Jesús enseñando, yendo por distintos lugares, enseñando en las sinagogas, enseñando el evangelio, sanando. ¿Qué más hizo, hermanos? Trajo libertad, así es. Había endemoniados, había enfermedad, toda dolencia en el pueblo, dice ahí, dolencias, afligidos, ¿sí? De diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos. ¿Y qué hizo? Y los sanó.
Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Vea el escenario. Mucha gente. O sea, imagínense, hermanos. Multitudes, miles de personas, en verdad sanando. ¿Cuánta gente pudo haber seguido al Señor? Que decía que de Galilea, de Decápolis, Jerusalén, Judea, y también de algún lugar del otro lado del Jordán. Una multitud que le seguía. Analicemos un momento. ¿Qué clase de personas había ahí? Si pudiéramos hacer una pequeña clasificación de las personas que seguían a Jesús, hermanos, digámoslo así en 3 categorías. Había un grupo, hermanos. Había un grupo, el más cercano a Jesús. Sus discípulos. No. Había, se lo digo de esta manera, su círculo íntimo. No. Eran los apóstoles. ¿Sí o no? Sí son discípulos, no estoy diciendo que no, pero había un círculo íntimo que comían, que caminaban con él, que dormían con él, ¿sí o no? Los 12. Sí. Sí. Se los llamaba aparte, que tenían intimidad con él. A veces los apartaba, ¿no es cierto?, para decirles algo. Ese es el círculo íntimo. Son discípulos, sí. Son los apóstoles. No toda la multitud estuvo con él en todo el tiempo, hermanos, o en ciertas circunstancias. Ahí estaban. Más adelante dice que muchos de sus discípulos le dejaron. Bueno, allá voy, hermanita. Exactamente. Hay que ver quién es un discípulo, ¿no es cierto, hermanos? Muchos pueden decir, yo soy cristiano. Se va caminando en la calle y dice, porque dijo, amén, alguien, mira, es un hermano, mira, es una hermana. Puede ser, no estoy diciendo que no. Pero hay que analizar la Escritura, ¿no es cierto, hermanos? Bueno, ese era parte de un grupo, ¿no? De su audiencia, el círculo íntimo, cercano, los apóstoles. ¿Quiénes más? Ahora sí, ¿quiénes más, hermanos? Los discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es un aprendiz, bien, es alguien que sigue a un maestro, ¿no es cierto? Ese es un discípulo, es un aprendiz que su maestro le enseña y lo va formando. Pero ese discípulo, pues es quien le sigue. Pero yo quiero decir, hermana. Pero no fue llamado por Jesús, como en el caso de los apóstoles, que dice, se ven y siguen. Estos 12 fueron llamados. Y los demás, la multitud que le seguían, así es, como discípulos, seguidores, que pero se fueron. A lo mejor él nos llamó de palabra, pero ¿qué cree que pasó? ¿Había discípulos genuinos? ¿Qué pasó con ellos? Uno le dijo, genuinos. El genuino no se va. Uno le dijo, déjame ir a enterrar a mi padre. Pero no fueron genuinos. Con nosotros pasó eso. A nosotros no nos pasó como a Leví, que le dijo, déjalo todo y sígueme. O dejen las redes y síganme. No nos dijo eso nosotros audiblemente, no. Pero aquí estamos, somos sus discípulos, seguidores. Porque creímos. ¿Sabe por qué? Porque esos hombres y mujeres fueron convencidos por el poder de la palabra de Dios, de lo que él predicaba, hermanos. Y había muchos que decían, que escucharon la predicación y decían ser sus discípulos, pero al tiempo le abandonaron. Cuando lo crucificaron, muchos de los creyeron. Así es, hermano. Una enseñanza muy dura, le dijeron los discípulos, maestro. Así es. Si quieren irse ustedes también. Ustedes también quieren. ¿A quién iremos, Señor? Entonces, estaban también aquellos que le habían reconocido como su Señor y le seguían. Escuche,
Un discípulo verdadero es aquel que le reconoce como su Señor y le sigue. Ya llevamos dos, una clasificación ahí. Y estaba la multitud en general, ¿no? Claro, en esa multitud, hermano, estaban inmersos pues los apóstoles y los discípulos, pero separemos esta parte. Aparte de los discípulos y los apóstoles, estaba la demás multitud, hermano. Todos aquellos que le seguían por distintas causas. ¿Qué causas? Por los que habían sido sanados. Porque querían ser sanados. Estaban enfermos. Buscaban sanidad. Buscaban algo. ¿Por qué más causas le seguían? Algunos buscaban comida. Porque tenían hambre, querían ser satisfechos en alguna necesidad, pudiera ser el hambre. Había mucha gente que le buscaba por muchas cosas. Judíos y no judíos. Así es más, hasta curiosos. ¿Usted cree que había curiosos ahí? ¿Sí o no? Sí. Que iban a ver qué, ¿no? Quedaban. ¿Usted cree que Los fariseos. usted cree que hayan venido curiosos aquí? Sí. Y a ver qué A ver qué hay. ¿qué hay? Pues ¿qué hay, hermano? Hay la palabra de Dios, hermano. Sí, había mucha gente, hermano. Toda aquella gente que, por ejemplo, leímos que muchos estaban enfermos. Toda la gente que sanó Jesús, ¿fue salva? Pregunto a usted. No. ¿Toda la gente que Jesús sanaba era salva? Algunos le dijo, ve, tu fe, ¿salvo o no salvo? Sí. Algunos iban buscando. Ahí está exactamente. 9 de ellos. Vámonos. Uno llegó glorificando, regresó. Antes de ir con su esposa, tal vez, no sé. Es imaginarse qué pudo haber sido, no dice la Biblia, pero era una vida muy marginada, tremendamente alguien que estaba enfermo de lepra. Tenían deseos, no tenían contacto con nadie. Si tenía familia, imagínense. Pero tuvo una prioridad, regresar a agradecer al Señor. Nuevo nacido. Hubo gratitud, hermano. Mire, el Hijo de Dios, la hija de Dios, tiene una característica entre muchas, como lo vimos en el nuevo nacimiento. Una de ellas es que es agradecido con Dios. Y esa gratitud no es de labios nada más, hermano. Esa gratitud se demuestra como, usted dígamelo. Obedeciendo la palabra. En todo momento cuando recibimos algo o hacemos algo que no podemos, Así es. Así es. Damos las gracias. En la tentación, ¿cómo mostramos la gratitud? Gracias por no caer. Haciéndonos a un lado, diciendo, no, Señor, te pertenezco a ti. Tú me has dado todo, Señor. No me quiero manchar por esto, no debo, Señor. ¿Sí sabes de lo que le hablo? No. Luchas diarias. Eso es la vida cristiana, hermano. Acompáñeme a Juan 2:23. No todo el que era sanado por el Señor implicaba, hermano, que fuese sanado en su alma, en su corazón. Es decir, que le diera la salvación. Dios tuvo misericordia y sanó a muchos y aún, por supuesto, había quienes creyeron al ver los prodigios que Jesús había realizado. ¿No es cierto? Vamos al contexto, hermanos. Juan 2:23. Había quien había creído, reitero, pero hubo quienes no creyeron verdaderamente. Juan 2:23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos, ¿qué, hermano? Ahí está, hermanos, creyeron. ¿En quién? En su nombre. ¿Viendo qué, hermanos? Las señales que él hacía. Pero Jesús, hermanos, Jesús mismo no se fiaba de ellos porque ¿qué? Conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del nombre del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Es más, él no se fiaba.
perdónenme, no se iba con la finta de decir, ay, me dijo amén, gloria a Dios, es hermano. No todos son. Ahora entonces, teníamos 3 grupos ahí en la multitud. Uno era, hermanos, el círculo íntimo, sus 12. El otro eran los seguidores genuinos también, discípulos. Había, por supuesto, algunos que habían creído por los prodigios, pero el Señor sabía que no eran. ¿Quién más estaba dentro de esa multitud, hermanos? Me imagino que sus hermanos, sus familiares, su familia, su madre, primos, no sé, la familia y los... Había un grupo de hombres que no le seguían con no muy buenas intenciones. Los escribas y fariseos. Ahí está. Ellos ahí iban. ¿Qué hace este hombre? Que nos causa dolor de cabeza y molestia. Querían matarlo. Querían matarlo. Ahí estaban los escribas y los fariseos. Religiosos que pensaban que por su obediencia externa, hermanos, tenían o pensaban tener la vida eterna. Y no era así. Buscaban algo que acusarle. Siempre. Pero el Señor Jesús, de una manera magistral, sabia, sabiduría de lo alto, siempre salió adelante. De una manera... Es Dios, Él. Y de una manera maravillosa, ¿verdad? Siempre pensaban que lo iban a hacer que se contradijera. Por supuesto no iban a poder. Siempre les dio su merecido, de una manera, su lección hablando, ¿verdad? Entonces, ¿a quién va dirigido el sermón, hermano? Esto es importantísimo porque es como tener, hermanos, un cheque y sin nombre. ¿A quién va dirigido? ¿De qué le sirve a usted un cheque? Y está firmado, pero si no tiene nombre, si usted no es el beneficiario, aunque tenga muchos ceros, mire, no le sirve de nada. ¿A quién va dirigido esto, hermano? ¿A quién va dirigido este sermón? Entendemos, hermanos, que la mirada, el deseo de Jesús, la intención de Él para estas enseñanzas del Sermón del Monte van dirigidas, como ya lo citamos innumerables veces, a sus discípulos, no a incrédulos. Aunque había incrédulos, por supuesto, que escucharían estas enseñanzas, Jesús se dirigía a sus discípulos. Es a sus discípulos a quienes Jesús quería mostrarles con las enseñanzas del sermón cómo vive el verdadero seguidor de Jesús. Aquí entendemos que Jesús, hermano, no estaba pidiendo a todos que vivieran de la manera que les iba a enseñar. No les estaba pidiendo a todos, se dirigía a ellos, a sus seguidores genuinos. El Señor Jesús va a dar enseñanzas importantes a aquellos que son sus discípulos, aquellos que en la gracia de Dios han recibido la salvación que solo hay en Cristo Jesús. Que no ha recibido esa salvación, aquellos que no han nacido de nuevo, no pueden vivir como el Señor va a enseñar que se viva. No podemos nosotros pedirle, hermanos, a un incrédulo que viva como Cristo va a enseñarnos. No podemos exigirle a nuestros hijos que vivan como creyentes si no han nacido de nuevo. Les exhortamos, les animamos, les compartimos la palabra. Sí, y hay que hacerlo siempre. No podemos decirle a un incrédulo, vive de esta manera. Oremos por ellos. Testifiquemos con nuestra propia vida que la verdad de la palabra tiene poder y que transforma nuestra vida. No podemos exigir algo que no debemos, hermano. No son en el Señor, no son nacidos, no tienen al Espíritu. No podemos pedirles que se comporten como ciudadanos del reino porque no lo son. ¿Cómo es un ciudadano del reino del cielo, hermanos? Mire, Jesús da algunas características en los versos que vamos a estudiar el próximo jueves, si Dios permite, pero vamos a ver el primero, Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, ¿qué?
de ellos una característica, los que son pobres en espíritu. ¿De quién es el reino de los cielos, hermano? Hago unas preguntas para reflexión. ¿El reino de los cielos es de aquellos que leen su Biblia? Pues puede leer. ¿Es garantía? No. ¿El reino de los cielos es de aquellos que se han bautizado como garantía? ¿El reino de los cielos es de aquellos que se congregan cada domingo y no faltan a su congregación? ¿Es garantía? No. ¿Es de aquellos que van a la iglesia donde se recibe sana doctrina? ¿Es garantía, hermano? Es decir, por el hecho de acudir a una iglesia donde se predica la palabra de Dios, la sana doctrina, ¿automáticamente tenemos salvación o se tiene salvación? No. Vea, hermano. No estamos diciendo, ay, del que no cree, no. El que lee su Biblia, el que va y no deja de congregarse. Puede haber alguien así, hermano, que no pertenezca al reino. Entonces, ¿qué es? ¿O qué debe pasar para que alguien pertenezca al reino de los cielos, hermanos? El reino de los cielos es de aquellos que en la gracia de Dios un día reconocieron su más grande necesidad y su más grande imposibilidad de hacer algo porque iban camino a la condenación eterna. Y reconocieron por la gracia de Dios que Dios había dado la provisión en su Hijo Jesucristo para tener el perdón de pecados y vida eterna, hermanos. El reino de los cielos es de ellos y ellas que respondieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es de ellos. Mateo 5:2. Y abriendo su boca, ¿qué hizo, hermanos? Les enseñaba diciendo. Vamos a Lucas 6:20, texto paralelo de las bienaventuranzas. Lucas 6:20. La primera parte. Y alzando los ojos, ¿hacia quién, hermanos? Hacia sus discípulos. Decía, alzando los ojos hacia sus discípulos, hermanos. Ciertamente las multitudes se beneficiaron, hermanos. Aún incrédulos escuchaban las enseñanzas de Jesús. Pero va dirigida la enseñanza, hermanos, del sermón del monte, porque Él así lo deseó, a aquellos que le pertenecen. El buen pastor alimentando a sus ovejas. El buen pastor, el pan de vida, alimentando a su rebaño, hermanos. Él tenía un interés en sus discípulos. Había más personas, pero ese es su rebaño, alimentando a sus discípulos, a sus ovejas, a los que han confiado verdaderamente en Él, aquellos en quien Jesús es su prioridad. Estos son los discípulos. ¿Es Jesús su prioridad? Usted sabe si lo es, hermano. En el discípulo verdadero, la mujer de Dios, el hombre de Dios lo es. Dios es la prioridad. Dios es la prioridad desde que nos levantamos. Gracias, Dios, gracias por tu misericordia. Y no nada más en una oración por el alimento. Ahí podemos ver la fidelidad de Dios aún en nuestro alimento, hermanos. La fidelidad y el poder de Dios y su gracia inmerecida. Ahí lo vemos. Ay, es un simple alimento. No, es el amor y el cuidado que Dios ha prometido tener por sus hijos. Sus discípulos. Sus discípulos. Esto es muy importante, hermanos. En aquellos que Dios es su prioridad. Aquellos en quienes, hermano, sigue siendo prioridad la palabra de Dios. Aquellos que tienen como incalculable el tesoro, mire, de la palabra. Esos son sus discípulos. Por lo que dice la Escritura, hermanos, por todas las enseñanzas que el Señor nos permite en este lugar,
yo voy a seguir insistiendo y recordándole o insistiendo en recordarle, hermanos, que el Señor en esta pequeñita iglesia, hermanos, nos sigue dando de su alimento. Nos da de sus palabras para edificar y bendecir nuestras vidas. Y Él lo hace porque tiene cuidado de nosotros, hermanos, de aquellos que somos sus discípulos. Es cuestión, reitero, de prioridades. Como lo vimos recientemente con Marta y con María. María, que se sentó a escuchar las palabras de su maestro y Señor. Hermanos, el maestro sigue instruyendo, como en ese sermón, a su iglesia hoy en día. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Él sigue instruyendo, hermano. Sigue instruyendo y enseñando a todo aquel que tiene el deseo y la necesidad de crecer en el conocimiento de Él y el conocimiento de su voluntad. El Señor, hermanos, continúa hoy alzando sus ojos y su mirada hacia sus discípulos para enseñarles y bendecir sus vidas. Las prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué es nuestra prioridad? Escuché a alguien que dijo, hablando del trabajo, todos tenemos que trabajar, pero se refería a los padres. Y les decía que tenían que esforzarse en el Señor. Les decía, hay algo muy, pero muy importante. Y les dijo, la necesidad de tus hijos no es que dobles horas extras para tener más economía. La necesidad de nuestros hijos no es que les demos más en lo material, qué bueno si lo hay. La necesidad que tenemos es desdoblar nuestras horas extra para enseñar la palabra a nuestros hijos. Hablando de prioridades. Y hablando de la conducta que Dios nos va a enseñar en este sermón, también nosotros como padres debemos reflejar a nuestros hijos el carácter de Cristo. ¿Cómo Dios quiere que vivamos, hermanos? Concluimos por hoy. A lo largo de este estudio, hermanos, de este sermón, el Señor nos va a hablar de cómo Él desea, hermanos, que vivamos siendo sus discípulos. El Señor me va a confrontar a mí, pero ¿qué cree? Le va a confrontar también a usted con su manera de vivir, y a todo creyente. Pero eso es algo bueno para nosotros. Esa es una bendición, que el Señor nos hable en las áreas que no está bien en nuestra vida, o que tengamos que corregir algo, hermano. Para que todo aquel que se diga discípulo, hermanos, de Cristo, ya no vivamos igual. Ya no vivamos como hasta ahora hemos vivido. Que vivamos mejor para Él. Para que podamos recordar que en Cristo estamos juntamente con Él crucificados. Ya no vivimos nosotros, hermanos. ¿Más quién vive en nosotros? Recordar que Él vive en nosotros, hermanos. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, el tiempo que le resta a usted de vida y que me resta a mí de vida, hermano, que no sabemos cuánto es, ese tiempo, días, que mañana, si tenemos la gracia de Dios, vamos a amanecer, hermanos. Un tiempo de vida, días, meses, años, no sé. Pues esa vida que nos resta, lo vivamos ahora para Cristo, hermanos. Aún mejor de lo que lo está viviendo ahora. Aún mejor. Y retomo para terminar. Mateo 5:1. Viendo la multitud, subió al monte. ¿Y cómo estaba el Señor? Estaba sentado. Esto es algo muy importante.
Cuando alguien va a tener o decide hablar con alguien algo muy importante, pues no van caminando, le van diciendo, no, se toma un tiempo, se sientan, se ven al rostro y saben que lo que se va a decir es algo importante. Jesús, hermano, estaba por enseñar de los sermones más importantes, hermano, que hemos escuchado, por amor a sus discípulos. Para un bien para sus discípulos. Es ahí donde radica y dice, y abriendo su boca, ¿qué hacía? Les enseñaba. Es allá donde radica la importancia, hermanos. La gran importancia de lo que estaremos estudiando, hermanos, cada jueves, en este mismo lugar. Estos mensajes son de gran importancia para usted y para un servidor. Porque vamos a estar sentados a los pies del Señor, hermano, escuchando y meditando sus palabras. ¿Qué tan importante es eso para usted, hermano? Aquí vamos a estar. Aquí vamos a estar, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, iniciar este estudio basado en esta enseñanza de nuestro Salvador en el Sermón del Monte. Muchos hombres de Dios sabemos que han afirmado que al estudiar estos capítulos del Sermón del Monte fueron transformados en su manera de vivir. Han manifestado que ha sido un parteaguas para sus vidas, Señor. Señor, te pedimos que así sea en cada uno de nosotros, Señor. Que tu palabra siga transformando nuestra manera de pensar para que nuestra vida, nuestros actos también sigan siendo, Señor, transformados. Para que con nuestra vida te glorifiquemos en todo, Señor, en todo lo que hagamos. Padre, sigue trabajando en nosotros. Para que como esposos, Señor, como esposas, como padres, como madres, como jóvenes, te honremos, Señor, con nuestra manera de vida. Te honremos con nuestros pensamientos, pero también con nuestros actos. Ayúdanos, Señor, por favor, a que así sea. Y ayuda, Señor, y ten misericordia, Señor, por aquellas personas que no te pertenecen, que no forman parte del reino, a nuestra familia, esos familiares, Señor, por los cuales estamos, Señor, en oración continua y constante, Señor, clamando a tu misericordia para con ellos, Padre. Oramos por nuestros familiares, Dios, y por aquellas personas que conocemos que están distantes de ti, Padre. Ten misericordia de ellos, por favor. Y te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, porque vemos tu amor, Señor, a través de ella. Vemos tu cuidado. Señor, sabemos que nos miras como tus discípulos, Señor, a quienes quieres bendecir. Te suplicamos que así sea a lo largo de estas enseñanzas, Padre. Por favor. Gracias, Dios. Llévanos en tu paz. Permítenos estar aquí el próximo domingo, Señor, glorificando tu nombre, alabándote, Señor, pero también aprendiendo de ti, Padre. Por favor, te damos gracias, oramos hasta en Cristo Jesús. Amén y amén.